Hola, bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio número 40. Hoy, 5 excusas. Se trata de la canción que más se suele poner en los funerales británicos. También es la canción más versionada de la historia. Fue popularizada por Frank Sinatra en su álbum Make Way de 1969. En las Islas Filipinas es tan popular en los bares de karaoke. Se ha sido declarada responsable de unas cuantas muertes a causa de peleas provocadas por discusiones sobre su interpretación, que degeneraron en violencia. Y lo hice a mi manera, sí, a mi manera, lo hice a mi manera. Es el estilo del mundo, no es el estilo de Jesús. Él dijo, no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Él ora así, hágase tu voluntad. No puso ninguna excusa e hizo las cosas a la manera de Dios. Por otro lado, como vemos hoy, Moisés dio 5 excusas hasta finalmente aceptar seguir el camino de Dios. Ahora acompáñenme a Proverbios capítulo 4, versículo del 10 al 19. Recordemos que estamos leyendo en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Hijo mío, escúchame y haz lo que te digo, y tendrás buena y larga vida. Te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas. Cuando camines, no te detendrán. Cuando corras, no tropezarás. Aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir. Cuídalas bien, porque son la clave de la vida. No hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos. Ni se te ocurra, no tomes ese camino. Aléjate de él y sigue avanzando, pues las personas malvadas no pueden dormir sin hacer la mala acción del día. No pueden descansar sin antes hacer tropezar a alguien. Se alimentan de la perversidad y beben el vino de la violencia. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Pero el camino de los perversos es como la más densa oscuridad, ni siquiera saben con qué tropiezan. Bueno, muchas veces hacemos lo que mejor nos place y no nos detenemos un momento a preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere para nuestra vida, a preguntarle cuál es el propósito que realmente está escrito para nosotros. Debemos tomar un tiempo y recapacitar un poco y analizar un poco la palabra del Señor, para así no tener después que sufrir por consecuencias de nuestras propias decisiones. Ahora vamos con el punto número 1, el camino de la sabiduría. El crecimiento espiritual es como un viaje, vas progresando paso a paso. Lo que importa no es lo lejos que hayas llegado, sino que estés encaminado en la dirección correcta y sigas adelante. El libro de los Proverbios nos cuenta que hay 2 caminos, la senda de los perversos, el camino de los malvados, y el camino de la sabiduría, la senda de los justos. No debemos evitar a la gente malvada, esto significaría apartarnos del mundo. En vez de eso, se nos dice que evitemos sus caminos, el hacer lo que ellos hacen. Si siguen la guía de Dios, Él promete llevarte por el camino de la sabiduría. Puede que el camino de Dios no sea fácil, pero seguir sus caminos produce un gran gozo y emoción. La senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. En palabras de la traducción bíblica The Message, cuanto más viven los justos, más brillan. Elizabeth Kubler-Ross, pionera del movimiento asistencial de hospicios, afirmó que la gente es como una vidriería de colores. Brillan y resplandecen cuando el sol está afuera, pero cuando cae la oscuridad solo se revela su belleza si hay una luz desde dentro. Vamos a orar. Señor, gracias por tu promesa de guiarme por caminos rectos. Ayúdame a seguir hoy el camino de la sabiduría. Hoy, Señor, te pido, Padre, que me ayudes, Señor, que fortalezcas mi vida, que tu palabra, Señor, sea lumbrera. Amado Padre, ayúdame a ser una persona más madura, a tomar mejores decisiones, pero sobre todo, Señor, a escucharte.
quiero saber qué es lo que tú quieres para mí. Ahora vamos a Mateo capítulo 26, versículo del 31 al 46. Jesús predice la negación de Pedro. En el camino Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Jesús ora en Getsemaní. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos, llamado Getsemaní, y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos de que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: adelante, duerman y descansen, pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Qué tremendo, ¿no? Bueno, vamos al punto número 2, que se titula Tu camino. El camino de Jesús es decir a Dios, no a mi manera, sino a tu manera. Jesús no nos enseñó solamente a orar, hágase tu voluntad, sino que también oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. En una segunda ocasión oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Estas no son oraciones de resignación, sino oraciones de gran valentía al estar dispuesto a seguir el camino de Dios a toda costa. En este pasaje vemos la humildad de Jesús. Comienza a sentirse muy triste y angustiado. Tiene a sus 3 amigos más cercanos con él, los mismos 3 que le vieron en divina gloria en la transfiguración. Están viendo ahora a Jesús en las profundidades de la aflicción humana. Ora a Dios Padre para que le muestre si hay una alternativa, aunque está dispuesto a hacer la voluntad del Padre cueste lo que cueste. Para Jesús el costo era de un orden completamente diferente al que cualquier cosa que nosotros enfrentemos. Cargó los pecados del mundo entero sobre sus espaldas. Por eso su alma estaba sobrecogida por una tristeza de muerte. Jesús ora en 3 ocasiones para que aquel trago le sea ahorrado. El trago, en otras versiones de la Biblia, la copa, se refiere a su inminente padecimiento y muerte. Jesús habló de la copa en la cena de Pascua justo antes de ir al jardín de Getsemaní, la cual representaba su sangre derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Mucho más que eso, como suele darse en el Antiguo Testamento, esta copa incluye la referencia a la ira de Dios. Por ejemplo, en Isaías, capítulo 51, versículo 22, también en Habacuc, capítulo 2, versículo 16. Podemos encontrar ahí. En la cruz Jesús tomó la copa en tu lugar. Cuando te sientas profundamente deprimido, superado por la tristeza, agitado o en aguas turbulentas,
Es de mucho ánimo saber que Jesús ha experimentado todo lo que estás experimentando. Y mucho más, Jesús conoce lo que estás pasando y puede seguir su ejemplo entregando tus caminos a Dios. Increíble cómo el Señor puede ser todo, en absoluto todo, un amigo, un confidente, alguien que nos puede entender. Porque si hay alguien en todo esto, en este mundo, en el universo, que sepa cómo nos sentimos, es Jesús. Bueno, seguimos. Hay un contraste sorprendente entre lo que sucedió en el jardín de Getsemaní y lo que sucedió en el jardín del Edén. No a tu manera, sino a la mía. Fue la esencia de la respuesta que Adán y Eva dieron a Dios en el primer jardín. Pero en el segundo jardín, la oración de Jesús al Padre fue, no a mi manera, sino a la tuya. Hacerlo a la manera de Dios conllevó la muerte y el sufrimiento, pero nos trajo la redención al mundo entero. Vamos a orar. Señor, enséñame a seguir tu ejemplo y orar, pero que no sea como yo quiera, sino como tú quieras. Que se haga tu voluntad en mi vida, amado Padre. Amado Dios, hoy me rindo ante tu presencia, Señor. Y dejo que tú, como te reconozco como Padre, yo soy tu hija o tu hijo. En estos momentos, Señor, quiero aceptar tu voluntad en mi vida, incluyendo las cosas que traes, Señor. Porque sé que no todo va a ser totalmente perfecto, pero sí sé que es algo perfecto y es tu voluntad. Y si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Ahora vamos a leer Éxodo capítulo 4, versículos del 1 al 6 y el 12. Se titula Señales del poder del Señor. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás. Pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esa señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Luego el Señor le dijo a Moisés, ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto, y cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grave enfermedad de la piel. Ahora vuelve a meter la mano dentro de tu manto, dijo el Señor. Así que Moisés metió la mano de nuevo, y cuando la sacó, estaba sana como el resto de su cuerpo. El Señor le dijo a Moisés, si no te creen ni se convencen con la primera señal milagrosa, se convencerán con la segunda. Y si no te creen ni te escuchan aún después de estas dos señales, entonces recoge un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. En cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo, el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Aarón será tu vocero ante el pueblo. Él será tu portavoz. Y tú tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tiene que hablar.
Lleva contigo tu vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostré. Moisés regresa a Egipto. Luego Moisés volvió a la casa de Jetro, su suegro, y le dijo: por favor, permíteme volver a Egipto para visitar a mis parientes. Ni siquiera sé si todavía viven. Ve en paz, le respondió Jetro. Antes de que Moisés saliera de Madián, el Señor le dijo: regresa a Egipto porque ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un burro y regresó a la tierra de Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. El Señor le dijo a Moisés: cuando llegues a Egipto, presentaré ante el faraón y haz todos los milagros que te he dado el poder de realizar. Pero yo le endureceré el corazón y él se negará a dejar salir al pueblo. Entonces le dirás: esto dice el Señor, Israel es mi primer hijo varón. Te ordené, deja salir a mi hijo para que pueda adorarme, pero como te has negado, ahora mataré a tu primer hijo varón. Rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo con el prepucio. Tocó los pies de Moisés y le dijo: ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo un esposo de sangre, se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente, el Señor lo dejó en paz. Ahora bien, el Señor le había dicho a Aarón: ve al desierto para encontrarte con Moisés. Así que Aarón fue a encontrarse con Moisés en el monte de Dios y lo abrazó. Moisés le contó todo lo que el Señor le había ordenado que dijera y también le contó acerca de las señales milagrosas que el Señor lo mandó a realizar. Luego Moisés y Aarón regresaron a Egipto y convocaron a todos los ancianos de Israel. Aarón les dijo todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, y Moisés realizó las señales milagrosas a la vista de ellos. Entonces el pueblo de Israel quedó convencido de que el Señor había enviado a Moisés y a Aarón. Cuando supieron que el Señor se preocupa por ellos y que había visto su sufrimiento, se inclinaron y adoraron. ¿Cuántas veces hemos sido así, de buscar excusas como lo ha hecho Moisés hasta el momento, ¿no? De querer llevar la contraria, de buscar alguna escapatoria para simplemente por miedo, por nervios, a qué es lo que tenga el Señor para nosotros, ¿no? Qué tenaz. Bueno, seguimos con el punto número 3, que se titula La senda de Dios. Este pasaje me da mucho ánimo y me reconforta. Soy muy tímido e introvertido y por naturaleza soy reacio a ser líder. Me da un ánimo enorme saber que incluso un grandísimo líder como Moisés fue un líder renuente e intentó poner excusas para las cuales no debía hacer lo que Dios le estaba llamando a hacer. En el pasaje de ayer y en el de hoy vemos sus 5 excusas. Me identifico con todas. Número 1. Has elegido a la persona equivocada. Moisés dice: ¿y quién soy yo? Sintiéndose impropio. Todos podemos sentir que no soy lo suficientemente bueno o lo suficientemente santo. Moisés le dijo a Dios: te has equivocado de persona. ¿Por qué yo? La respuesta de Dios es: yo estaré contigo. Esto es lo único que importa. Todavía no estoy listo. Moisés pregunta: ¿qué le respondo? Se sentía mal informado y no creía que fuera capaz de responder a todas las preguntas, pues no tendría nada que decir. Dios replicó: esto es lo que tienes que decirles. Dios te dará el mensaje en el momento justo. Puedo fallar. Moisés dice: ¿qué ocurrirá si las cosas se tuercen? Puede que no resulte. ¿Y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor no se te ha parecido? Como respuesta, Dios le mostró a Moisés su poder. No tengo las habilidades necesarias. Moisés insistió: no tengo los dones necesarios. Yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. Parece que Moisés
tartamudeaba o tenía algún problema de dicción. Dios replicó: yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. La fuerza de Dios se hace perfecta en la debilidad. Que lo haga otro. Moisés insistió: te ruego que envíes a otra persona. Lo fácil es pensar que otra persona lo hará mejor que yo. Dios se irritó con Moisés, pero dijo que enviaría a Aarón para estar con él. Yo los ayudaré a hablar, a ti y a él. Les enseñaré lo que tienen que hacer. Finalmente Moisés aceptó marchar por el camino de Dios y siguió su llamado. Entonces comenzaron todas las batallas y las cosas empeoraron. El camino de Faraón no era el camino de Dios. El pueblo de Dios fue forzado a fabricar ladrillos sin paja. Moisés y Aarón fueron objeto de críticas y oposición de parte de su propio pueblo. Moisés se quejó a Dios porque aún no había hecho lo que había prometido hacer. Dios respondió a la queja de Moisés dándole una visión más clara acerca de quién era él. Le dijo: yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. Dios revela más de su carácter a Moisés en unas pocas frases. Muestra que Él es fiel y mantiene su palabra. Demuestra que Él sufre con nosotros y siente nuestro dolor. Nos garantiza el rescate y la libertad, trayéndonos a una relación íntima con Él, llevándonos a nuestra herencia y a nuestro hogar. Pero cuando Moisés contó todo esto al pueblo por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. Moisés se queja a Dios de que haya sucedido lo que se temía. Le reprocha que cómo va a hacerme caso el faraón si ni siquiera los israelitas me creen. Además, no tengo facilidad de palabra. Este es un patrón que se repite con frecuencia en la Biblia. Primero llega el llamado y la visión de Dios. A esto le siguen todos los retos y las dificultades que se dan antes de que veas el cumplimiento de la promesa. El camino de Dios no siempre es fácil, es extraordinariamente desafiante, pero en última instancia es algo que nos llena de una manera maravillosa. ¡Wow! Realmente, de manera personal, me veo muy identificada en muchas áreas con Moisés, porque muchas veces nos guiamos por el camino fácil, no, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué en otra persona? ¿Por qué? Si a mí casi no se me facilita, poniendo peros, pretextos y excusas para no seguir. Muchas veces lo que nosotros tenemos o pensamos querer es bueno, pero hay que tener en cuenta que el Señor tiene muchas cosas maravillosas para nosotros y Él quiere cumplir su palabra, sus promesas, que seamos de bendición para otras personas, para llevar las buenas nuevas de su salvación. Vamos a orar. Señor, gracias porque dices: yo estaré contigo. Gracias por el inmenso privilegio de escuchar tu llamado y caminar por tus sendas. Ayúdame a permanecer en tu camino, incluso cuando a veces todo parezca empeorar en vez de mejorar. Bueno, la pastora Pipa añade, Mateo capítulo 26, versículo 31 al 46, dice: Pedro dice: jamás te negaré. Como Pedro, todos tenemos buenas intenciones, pero somos imperfectos y no podemos perversar sin el poder de Dios. Los discípulos se durmieron cuando tenían que mantenerse en vela orando. Siento una gran simpatía por ellos. Me he quedado muchas veces dormida al orar. Cerrar los ojos me parece peligroso. Dios, ¿a cuánto nos pasa? Bueno, recordemos que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, en Inglaterra. Y la voz de este devocional es de Valerie López. Dios les bendiga.